Buenos días, bienvenidos todos a esta charla acerca de los sueños y el poder de la observación para involucrarnos con ellos y poder trabajar y tener una herramienta extra en la vida para poder resolver las circunstancias desafiantes a las que nos estamos enfrentando en estos últimos tiempos. Mi nombre es Octavio Gaitán, tengo 20 años de experiencia trabajando con gente. En realidad llevo toda la vida metido en el tema chamánico y quiero compartir con ustedes una técnica que es ancestral, ha estado desde incontables años con nosotros y el método lo han adoptado diferentes tradiciones a lo largo de la historia. El método como tal se llama incubación. Y bueno, pues es un estado de ensoñación en el cual uno va a visitar un templo, idealmente, un lugar sagrado, un lugar de poder, y una vez ahí entra en el estado con la premisa de que la divinidad habita en esa región y nos va a comunicar algo que no somos capaces de percibir de manera inmediata. De manera que les voy a pedir que por favor pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Trataré de ser lo más conciso posible y espero que disfruten esto que les voy a comentar. Lo primero siempre en un tema chamánico es la realidad de la divinidad. Dios existe, Dios es, vaya, porque hay quien es muy riguroso en esa terminología de las palabras y dice, no, pues la existencia no se le puede dar al ser de todo, ok, es real, vaya. Para realizar este tipo de trabajos es muy importante contar con la protección de nuestros hermanos espirituales, lo que los budistas han llamado la sangha o la tradición cristiana, la comunión de los santos. Es muy importante cobijarnos cuando nos aventuramos a hacer este tipo de prácticas para no hacerlo de una forma temeraria. Entonces, en la tradición en la que ustedes estén inscritos, sea budismo, jainismo, cristianismo, es muy importante que empiecen siempre con la consagración de su trabajo, de su tiempo, del espacio a Dios. Ahora, como todo en la vida, cualquier cosa que quieran lograr, pues requiere de su atención, requiere de su concentración, requiere que le pongan corazón. Y digo la palabra corazón escogida precisamente porque muchas veces se habla del corazón como el centro, y es a partir del centro que surgen todas las acciones chamánicas. De eso ya hablaremos y haremos algún ejercicio para llegar a ese centro y ver de qué se trata. Bueno, el tema de los sueños es un tema recurrente. Podemos ver, la Biblia está llena de ejemplos de sueños, pero más cercano a nuestra época tenemos algunos ejemplos destacables de gente que soñó soluciones a retos que tenía enfrente o que tuvo admoniciones de eventos que verdaderamente sucedieron. Primero, quiero hablarles acerca de este científico que se llamaba August Kekule. August Kekule estaba buscando la fórmula teórica, el dibujito, de cómo se enlaza el benceno. Y una tarde, después de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, hay dos versiones. Unos cuentan que iba regresando a su trabajo en algún tipo de transporte, en una carreta, y otros cuentan que pues estaba más bien sentado frente al fuego cuando entró en un estado de somnolencia y empezó a soñar que veía una serpiente de cascabel que se enrollaba y se mordía la cola, el símbolo del Uroboros, y regresa con una respuesta, regresa con una posible solución a aplicar al modelo teórico de cómo era la molécula del benceno
y funcionó. Otro ejemplo es el matemático Srinivasa Ramanujan. De hecho, hasta tiene una película que estuvo en una de estas plataformas durante mucho tiempo. Él fue un hindú matemático. Él cuenta que la deidad familiar le revelaba, de hecho, el consorte de la deidad familiar para este señor era Mahalakshmi. Y un día empieza a soñar, ese fue el detonador, que se le aparece el consorte y ve unas gotitas de sangre y se transforman en un rollo, y en el rollo empieza a ver el desarrollo matemático de soluciones a muchos teoremas que no estaban resueltos, otros que ya estaban resueltos, pero pues que él no tenía realmente manera de acceder a ellos porque vivía en unas condiciones muy precarias. Matemáticas en un sueño. Entonces, si eso no es lo suficientemente práctico, bueno, pues no sé qué esperen. Una anécdota más fue la de Carl Gustav Jung. Durante un tiempo estuvo soñando que él se veía sentado en una montaña muy alta en Suiza, y veía todo alrededor, Europa manchado de sangre, sangre escurrida, y decía, bueno, no entiendo estos sueños que vienen a mí y que me inquietan mucho. 3 años más tarde, esos sueños los escribió él, creo que en 1913, 14, y unos años más tarde estalla la Primera Guerra Mundial, y entonces lo relaciona y dice, claro, ahora entiendo qué es lo que está pasando. Bueno, pero es muy importante que hablemos cuáles son los requisitos para poder conectar en ese plano que también a lo largo de la historia humana se identifica con un plano que comparten los difuntos, un plano en el que están los espíritus puros. No quiere decir que estén al mismo nivel. Es difícil hablar de esos temas en nuestro lenguaje, que pues efectivamente tiene un límite, y de eso también vamos a hablar. Sin embargo, bueno, les cuento, hubo un relato dentro de la República Platónica de un soldado, el soldado al cual dan por muerto en una batalla, y después de 11 días, ya que lo iban a echar a la pira de fuego, vuelve a la vida y empieza a contar el orden de las esferas del universo, los porqués, los cómo, etc. Y bueno, después hay un comentario acerca del sueño de Escipión, que es exactamente, bueno, bastante parecido al relato de Escipión. Escipión es un filósofo africano del cual escribe Macrobio, y también lo relaciona con un sueño. Sin embargo, entre ellos, el tema de los sueños era algo muy dominado. De hecho, los clasificaron en 5 tipos diferentes, de los cuales solamente 3 son los que tomaban como valiosos, con contenido ya sea premonitorio, ya sea de solución de problemas o de revelación. Es el oneiros, el sueño, el oroma, que es la visión como tal, y el crematismos, que es un oráculo. Esto nada más lo menciono como una referencia a que pues tan familiarizadas han estado las culturas a lo largo de la historia con el tema de los sueños. Bueno, sin embargo, yo les estoy diciendo que es muy importante, que lo que les quiere decir es el tema de la incubación. San Sofronio de Jerusalén, que fue el patriarca de Jerusalén, registró 70 milagros de curación en el templo de San Ciro y San Juan por el método de incubación. ¿Qué pasaba? La gente hacía una especie de penitencia, un peregrinaje. Para los que han tenido la experiencia de la peregrinación, bueno, pues saben lo que implica, lo que cansa cuando llega uno finalmente a la meta, y el estado que tiene, el estado interior lleno de esperanza, el anhelo está cumplido, el cuerpo está cansado. Y en ese estado,
es un poco una situación límite. Esa situación límite lo que busca precisamente es que la mente pueda llegar al centro, que no sea un obstáculo, porque muchas veces nos enredamos demasiado en el discurso y en las palabras y de verdad que se vuelve un obstáculo poderoso para ir al más allá, a estos planos de trascendencia que están aquí. No es un lugar que no sea este, vaya. Pero, por ejemplo, aquí en este mismo lugar podríamos estar una serpiente, una abeja y yo. Y en este mismo ambiente, la serpiente va a estar percibiendo a través de su lengua los cambios de temperatura y el mundo es eso, es una vibración de temperatura. La abeja va a estar percibiendo aromas a través de sus antenas. Y yo, pues, ustedes y yo compartimos bastante la percepción, es bastante similar. Entonces estamos aquí, tres seres, y es una realidad totalmente distinta para cada uno de los tres seres. Entonces, eso es solamente para hacer un ejemplo muy simple acerca de cómo están entrelazadas las diferentes dimensiones en un mismo lugar. No está lejos. Las iniciaciones chamánicas, de hecho, pues pueden ser muy duras. Muchas son un trance de muerte, otras es esta búsqueda de la visión, como en las tribus de Estados Unidos y Canadá, que se van 4 días, no comen, no duermen, no toman agua, y pues por ahí del tercer, cuarto día, pues viene la visión. Ahora, pues uno hace este tipo de cuestiones extremas con un ánimo, lo que los budistas llaman la bodhicitta, que es esta firme determinación, este ánimo invencible por conseguir la iluminación, no solo por mí, sino por todos los seres. Todos los seres están ahí incluidos y va con todo. Algo muy similar habla el apóstol Santiago. El apóstol Santiago en su carta dice, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, pero pídasela con confianza, porque el que no lo cree firmemente y no lo hace confiado, no espera obtener absolutamente nada. Ese es un hombre que es como una hoja al viento que amanece aquí y después va allá. Eso no funciona. ¿Cómo va esto de la bodhicitta? ¿Cómo se crea esta firme determinación? Bueno, pues hay algunos pasos, hay algunos requisitos. Concentración significa que hay un centro. Concentro. Generalmente cuando uno se está concentrando, pues eso implica un esfuerzo y un acto de la voluntad, y muchas veces podemos tener demasiado, el ceño fruncido. Bueno, pues eso es un inicio. El siguiente nivel sería la atención. Atención, sin tensión. Es decir, ya lograste concentrarte, ya lograste estar ahí sin involucrar otra cosa que no sea la voluntad y la mente. Vaya, estamos encarnados. Es inevitable empezar así, ¿no? Poniendo tensas algunas partes del cuerpo, de la cara, que es un poco innecesario. Sin embargo, si las sabemos aprovechar, nos sirven también como herramientas de concentración. El último estadio de esto es la contemplación. Uno tiene temple, contemple. Cuando uno tiene este nivel, que de hecho pues muchas veces sí los tenemos, vaya, las prácticas espirituales están ahí para ayudarnos a afianzar algo que sí hacemos de manera cotidiana. La mente, de hecho, siempre está concentrada. Lo que pasa es que puede estar demasiado concentrada en sí misma y por eso está distraída de lo que te están pidiendo allá afuera. Pero la naturaleza de la mente es que se concentra. Bueno, las técnicas psicoespirituales, que puede ser miles de tipos de meditación o de oración, sirven precisamente para que la mente pueda estar tranquila.
¿Podemos tomar algún tipo de atajo? Pues lo vamos a intentar hoy. Bueno, vamos a hablar entonces del centro, desde donde se parte para poder lograr todo esto. En el centro es posible la ruptura de las dimensiones y el acceso al cielo es posible. Bueno, el centro. Somos sujetos y como sujetos estamos rodeados de objetos. Un objeto es lo que se nos opone. Un sujeto es el que agarra. Sujetar, ¿están de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que agarra? ¿Qué es lo que agarramos? Palabras, ideas, conceptos, emociones, percepciones, todo eso. Todo esto lo hacemos con nuestra mente racional. Y a la mente racional pues le son muy útiles las definiciones y los conceptos. Estoy un poco siguiendo la línea de un gran maestro que se llama Geshe Kelsang Gyatso y voy a compartir con ustedes un poco del desarrollo que hace él acerca de los sujetos y los objetos poseedores. Vaya, en general lo que él dice de los objetos poseedores es que son objetos de conocimiento. Donde es posible el conocimiento, se es posible poseer. Los divide en tres grandes grupos, sonidos expresivos, palabras y mentes. Entonces, bueno, sonidos expresivos, letras, palabras, frases, ¿no? Puede irlo desmenuzando de una manera bastante compleja. Digo, les voy a compartir estas tres nada más para que vean, no me voy a extender mucho más. Pero dice, por ejemplo, una letra es una vocalización que constituye la base para la composición de nombres y frases. Un nombre es un objeto sonoro que expresa principalmente la denominación de cualquier fenómeno existente o inexistente. Frase es un objeto sonoro que expresa un significado al conectar un nombre con un predicado. Bueno, pues así se va extendiendo en todo eso. La persona la define como el yo designado en dependencia de los 5 agregados. ¿Cuáles son los 5 agregados budistas? Bueno, pues forma, conciencia, sensación, discernimiento y factores productivos, que, bueno, los menciono nada más brevemente. ¿Pero qué es la mente? La definición primaria de mente es aquello que es claridad y conoce. Está la mente conceptual, la define como un pensamiento que aprehende su objeto por medio de una imagen genérica, o lo que podríamos decir arquetipo, de arqué, principio, tipo, forma, o es el mundo de las ideas, platónico, ¿no? En donde uno reconoce, vaya, uno puede reconocer una silla, así tenga 4 patas, sea solamente una base, o tenga 5 patas, vaya, uno la ve y la reconoce, pues porque uno tiene una imagen genérica de eso. Pero bueno, vamos poco a poco, de eso también vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, de hecho me gustaría hacer con ustedes aquí de una vez una demostración del poder que tienen las palabras y del mundo que crea. Lo que tengo aquí es un juguete, es una nave espacial, un Enterprise. El hecho de que yo lo llame juguete, nave espacial, Enterprise, pues me hace creer que lo conozco y que sé de qué estoy hablando, ¿no? Vamos a ver. Aquí hay una llanta. Yo les pregunto entonces, ¿la llanta
contiene al Enterprise? ¿Contiene al juguete? Estamos de acuerdo que no. ¿Esta llanta? ¿Este par de llantas? No, ¿verdad? ¿Estos propulsores son el Enterprise? No, son unos propulsores. ¿Esta ala es el Enterprise? Tampoco. ¿Cómo es posible que esta llanta y esta llanta y esta ala y estos propulsores, que ninguno contiene el Enterprise? ¿Cómo hay un Enterprise aquí? ¿Cómo hay un juguete aquí? El juguete no está en el ala, el juguete no está en la llanta, el juguete no está en las ventanas. ¿Cómo es posible que haya un efecto a través de estas causas que no lo contienen? Ese es un ejemplo simple, pero vayamos a examinar nuestra persona. Yo no soy mi mano, yo no soy solo mi cuerpo, porque así puedo irlo deshaciendo poco a poco. Yo no soy solo mi mente, yo no soy solo mis emociones. Sí, es un conglomerado de todo esto, claro. Tiene una energía que está puesta en movimiento y así es como se amalgama un ser. Pero ahí no había nada. Nada. Fuera de el nombre, vaya, de lo que estoy hablando precisamente es del nombre. Si esto no tiene un nombre, no quiere decir que no haya un objeto, no quiere decir que si yo me doy en la cabeza no me vaya a lastimar o partir la frente, no. Lo que nombras, lo que nombramos, ¿en dónde está eso que decimos yo? Digo, porque si se han fijado, yo es algo que compartimos con otros 7,000 millones de habitantes en este planeta, ¿eh? Es la sensación más íntima, más privada que todos tenemos y sin embargo, pues es bastante universal, ¿no? Ese es un tipo de reflexión interesante para considerar e ir sentando las bases de esto sobre lo que vamos avanzando. Bueno, de hecho, quiero hacer una pequeña pausa para nada más recordarles que hay un chat ahí al lado para que puedan hacer algunas preguntas, cualquier cuestión que tengan, pues las vayan poniendo ahí y en el momento que tenga oportunidad, leemos sus preguntas y vamos respondiendo. Bueno. Un estado de meditación prolongado, un estado de oración prolongado, una enfermedad, un accidente, cansancio físico, tienen efectos bastante similares en cuanto a que, bueno, pues viene la conciencia corporal muy fuerte, que es una forma de ir hacia adentro. Porque resulta que el viaje, el oneiros, el sueño, es hacia adentro. Las otras dimensiones, los otros planos, decía Manuel Swedenborg, el cielo y el infierno, está hacia adentro, ¿eh? Es una realidad que nosotros habitamos. Habitamos a través de nuestros pensamientos, habitamos a través de nuestra energía, de nuestra emoción, de nuestras acciones. Todos estos patrones recurrentes pues son hábitos mentales, hábitos emocionales, que lo que crean son hábitats. Habitamos un mundo que nosotros creamos y hacemos a través del lenguaje. No quiere decir que sea falso o que no esté
o que el yo no exista, o que haya que renunciar a la mente lógica y discursiva para poder tener algún logro de tipo espiritual. No, para nada, somos seres racionales y tarde o temprano, después de tener una experiencia de ese tipo, necesitamos tener un diálogo y hablarla y ponerla en palabras. ¿Por qué? Pues porque esa es nuestra naturaleza. Necesitamos hablar para entender. Pero, ¿el lenguaje agota la realidad? Pues ya vimos que no. Aquí estaba el juguetito y vimos que pues, no estaba contenido en ninguna de sus factores, ¿no? ¿Cómo se llega a hacer que esto sea útil? Bueno, les voy a hacer otro tipo de ejemplo, otro tipo de reflexión. Aquí junto a mí tengo un fueguito. Aquí. No sé si lo pueden enfocar. La naturaleza de la mente racional, de la mente lógica, es describir las cosas a través de su esencia y de su sustancia. Entonces, le llaman diferencia específica, ¿no? O atributo. La naturaleza del fuego es quemar. Estamos de acuerdo, ¿no? La naturaleza del fuego es combustionar. Y sin embargo, el fuego no quema el fuego. Entonces, el fuego para nosotros es una materia que quema y que combustiona. Y si pongo la mano ahí, por supuesto que me voy a quemar. Pero el fuego en sí mismo y para sí mismo no es quemante. Ni siquiera es caliente. El agua no moja el agua. El ojo no ve al ojo. Si el ojo se viera a sí mismo, inmediatamente perdería su facultad, perdería su esencia. Ahora, todo esto que les estoy diciendo, se los estoy diciendo con palabras, que es la herramienta lógica con la que contamos. Pero reflexionen un momento sobre esta realidad también. El fuego en sí mismo no es quemante. El fuego para sí mismo no es quemante. El agua para sí misma no es mojante. El ojo para sí mismo no es viente, no se puede ver. Esto puede crear un estado de perplejidad en la mente. Pues eso es precisamente lo importante. Se crea un silencio. Y uno se queda en alto tratando de resolverlo. El tema no es resolver ese como tal, esta paradoja. Las paradojas son así. Sino hacerle un choque a la mente. Que toque el límite del que está rodeada todo el tiempo a través de las palabras. Una vez que ha tocado ese límite, entonces uno puede llegar a ese centro. ¿Por qué? Pues porque así como el fuego no quema el fuego, el ojo no ve al ojo, el agua no moja el agua, yo para mí mismo permanezco incognoscible. Es una cuestión que puede parecer incomunicable, pero no es del todo así. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es de señalar algo a través de las palabras, señalar algo que las palabras no alcanzan, porque vaya, también todos hemos soñado y en el momento en el que uno está soñando, bueno, pues si uno está volando, muchas veces no es tan extraordinaria el shock como para decir, ay, estoy soñando. O que de repente uno está en una casa en la que jamás ha estado, pero uno sabe en el sueño que es su propia casa, ¿no? La imagen comunica también. Y la imagen puede comunicar muchas más cosas que el lenguaje de manera inmediata. De hecho, hay muchos relatos de videntes. Están las visiones, por ejemplo, de Black Elk, Alce Negro,
las visiones de Hildegard von Bingen, de Juliana de Norwich, en fin. Generalmente les pasan estas visiones, estos sueños, tipos de ensueños, y tardan en escribir. Por ejemplo, Juliana de Norwich tardó casi 20 años en aterrizar una visión que duró solamente una noche. Entonces, es muy importante tener un uso correcto de la imaginación. La imaginación es muy importante también para resolver nuestras situaciones. Y estoy hablando de imaginación y no fantasía, no andar fantaseando, ¿qué haría alguien si se ganara la lotería? No hablo de eso. Un ingeniero usa la imaginación para resolver un problema mecánico, un problema hidráulico, un problema civil. Usa imágenes para resolverlos. De esa imaginación es de la que estoy hablando. Bueno, uno puede mantener entonces una imagen mental, una imagen mental de la deidad a la que uno está tratando de hacerle una pregunta. El método como tal, pues, de la incubación sería, primero, lograr el estado de la mente en donde pues está esta perplejidad, ¿no? Si el fuego no quema el fuego, si el ojo no ve al ojo, y yo, ¿en dónde está mi esencia? ¿En dónde estoy como tal? Hay como un vacío, los budistas lo llaman sunyata, vacuidad. Entonces, cuando dicen que todos los fenómenos están vacíos, no quiere decir que no existan, no, sino que hay una claridad para que eso pueda suceder. Así como aquí se necesita espacio para poder poner este cirio, para poder poner esta mesa, esta silla, esta mesa, la mente es un espacio. De hecho, entre los tibetanos se cuentan 5 elementos, el primero de los cuales es el elemento espacio. ¿Por qué? Pues porque si no, no pueden suceder los demás elementos. ¿En dónde? ¿No? Entonces, ese elemento espacio va muy relacionado con la mente en cuanto a su cualidad, que es claridad. Puede suceder ahí. Entonces, uno está buscando una respuesta a una circunstancia de vida y se encuentra falto de recursos. Bueno, pues entonces uno puede acudir a esta deidad protectora, puede invocar algún bodhisattva santo, pero tiene que ser algo que verdaderamente te inspire, ¿no? O sea, para que conectes con eso. Ahora, ¿cómo conectas con eso? Repito, el fuego no quema el fuego, el ojo no ve al ojo. Ese vacío lo comparto con el fuego, lo comparto con mi juguete, con el ojo, con los seres espirituales, con todos. Y es la puerta de entrada a todas esas prácticas pues que se denominan con el término chamánico. Y que sin embargo, bueno, pues pasan de tiempo en tiempo. ¿Por qué? Pues porque pues, porque pueden, ¿cómo se llama? Pueden ver lo que nosotros no vemos y tienen otro tipo de recursos, vaya, no están limitados por nuestro espacio y nuestro tiempo. El hecho de que nosotros podamos entrar ahí es simple, forma parte de nuestra naturaleza, lo podemos hacer y de hecho lo hacemos todas las noches, nos acordemos de eso o no. Y en ese tema, bueno, pues también es muy importante poder mantener la memoria, ¿no? Por ejemplo, la palabra verdad en griego se dice aletheia. A sin lete, olvido.
Eso es lo primero que necesitamos para poder despertarnos, entre comillas, en el estado de ensoñación en el que nos encontremos. Entonces, esto no puede ser meramente un aprendizaje de repetición o de hacer una lectura como tal, sino que implica que cuerpo y mente de alguna manera estén alineados para poder aprehender. Hay una diferencia entre aprender y aprehender, como de llevar un aprehendido, agarrar algo, ¿no? Porque cuando uno agarra algo, pues está incorporado, está metido en la médula y digamos que sucede de forma natural. De hecho, bueno, pues les traje una imagen para que puedan hacer un pequeño ejercicio de lo que yo me refiero con que es aprender. Entonces ahí tienen una imagen. Esta imagen son puntitos, son formas ahí. En primera instancia, pues uno no ve nada, ¿no? Pero acérquense lo más que puedan a la imagen. De hecho, el método como tal consiste en que peguen su nariz casi a la pantalla y se vayan alejando poco a poco de ella. Poco a poco, muy pausado. Mantengan la vista fija. Y de hecho, bueno, pues cuando uno se está alejando de este tipo de imágenes, empieza a hacer un pequeño visco. Pequeño visco, manténganlo ahí, traten de que no se les muevan tanto los ojos. Cuando uno practica esto una y otra vez, bueno, pues uno sabe que tiene que dejar un poco la vista fija, hacer un poquito de visco y jugar con la distancia, y es cada vez más rápido la manera en la que uno puede entrar dentro de este tipo de imágenes y ver qué es lo que hay ahí. Quisiera quizás profundizar un poco más antes de meterme en los métodos y en las técnicas como tales, acerca del tema del yo. Entonces, quisiera que se dispusieran, tomen una posición cómoda para meditar, porque vamos a hacer una meditación que les va a tomar 2 minutitos, en donde vamos a buscar a ese yo. ¿En dónde está ese yo? ¿Ok? Entonces, pónganse cómodos, cierren sus ojos y escuchen esta meditación que vamos a poner a continuación. El método para ser practicado es como sigue. Vas a dudar sobre el sujeto que en ti oye todos los sonidos. Todos los sonidos en un momento dado son oídos porque ciertamente hay en ti un sujeto que oye. A pesar de que puedes oír los sonidos con tus oídos, los agujeros de tus orejas no son el sujeto que oye. Si lo fueran, los muertos también oirían los sonidos. Debes dudar profundamente una y otra vez preguntándote a ti mismo, ¿qué podrá ser el sujeto que oye? No atiendas a pensamientos ilusorios ni a las ideas que se te pueden ocurrir. Tan solo duda más y más profundamente, recogiendo en ti mismo toda la fuerza que hay en ti sin aspirar a algo o esperar algo de antemano, sin intentar ser iluminado e incluso sin intentar no intentar ser iluminado. Llega a ser un niño en tu propio corazón. Aún así, sigue dudando. Encontrarás imposible localizar al sujeto que oye. Debes explorar aún más lejos, únicamente allí donde no hay nada para ser encontrado. Duda profundamente, desde un estado de concentración, no mirando hacia adelante, ni hacia atrás, ni a derecha ni a izquierda. Llega a ser por completo como un muerto, descuidado incluso de la presencia de tu propia persona. Cuando este método sea practicado más y más profundamente, llegarás a un estado de ser de completo olvido de ti y de vacío. Sin embargo, incluso entonces debes sacar a relucir la gran duda. ¿Cuál es el sujeto que oye? Y duda aún más a fondo, siendo todo el tiempo como un muerto. Y después de esto, cuando ya no adviertas tu ser, del todo como un muerto,
y no seas ya consciente del procedimiento de la gran duda, sino que te conviertas en una gran masa de duda por los cuatro costados, de repente. Llegará un momento en el que emergerás a una trascendencia llamada la gran iluminación, como si hubieras despertado de un gran sueño, o como si, habiendo estado completamente muerto, de repente hubieras resucitado. ¿Qué les pareció? ¿Dónde está ese yo? ¿Lo pudieron encontrar? Bueno, pues precisamente de eso se trata. En esa vacuidad como tal, bueno, pues uno puede entrar y encontrarse con todo un mundo espiritual, ya sea el mundo de los difuntos, el mundo de los seres puros, también está el mundo de los seres sufrientes, ¿no? Por eso empecé diciéndoles que es muy importante el tema de la sanga o de la comunión de los santos, o de empezar siempre este tipo de trabajos invocando al ángel de la guarda o un tipo de entidad que sabemos nos protege. Entonces, bueno, uno se puede ir a dormir y buscar algún tipo de solución a la circunstancia que se le esté presentando, ¿no? Y que ya agotó sus recursos y que ya no sabe qué hacer. Entonces, pues llega la noche, no hay nada más que hacer, bueno, pues ir a dormir. Uno puede hacer un rezo, puede dejar un fueguito, pero lo más importante de todo esto es que uno no esté tan cómodo, porque para ensoñar necesitamos algo que nos ayude a mantener la memoria. Vaya, en el libro en uno de los libros de Carlos Castaneda, don Juan le dice a Carlos, mira, pues para que te puedas agarrar el sueño en las noches, es decir, que te des cuenta de que estás soñando, lo que vas a hacer es que durante el día te vas a buscar las manos, ¿no? Entonces dices, estoy soñando. Durante el día. Y lo estás haciendo durante el día, y en la noche, pues si sueñas que estás ahí en algún lugar, de repente volteas a ver las manos, bueno, pues esa es tu clave para que te des cuenta, ¿no?, de que estés soñando. Esa es una. A mí particularmente nunca me funcionó. Pero bueno, puede que a ustedes sí, yo les doy opciones. Lo que sí siempre me ha funcionado es dormir en el piso. Dormir en una colchoneta. Vaya, tampoco se trata de torturar, pero aún en una colchoneta, después de un tiempo, se empiezan a dormir los hombros, duele la cadera, las rodillas, los pies, y entonces uno tiene que estar cambiando de posición. Y eso lo mantiene uno en un estado más o menos alerta, utilizando el cuerpo como una herramienta. Bueno, entonces, pues eso es muy simple, ¿no? Uno hace una invocación, uno verdaderamente se entrega a eso, tiene esta posición más o menos cómoda, más o menos incómoda, y viene a ustedes. Bueno, todo es gracia, ¿eh? También decía Santa Teresa de Ávila, todo es gracia. Sí es importante practicar, por supuesto, sí es importante ensayarlo una y otra vez. Sin embargo, hay gente que eso le pasa de manera natural, no tiene que hacer nada. De alguna manera sabe o puede entrar a ese centro, y a partir de eso empieza a viajar, empieza a solucionar, empieza a visitar a su gente, difuntos, vivos, da igual. Da igual en ese centro, porque en ese centro ni siquiera hay diferencia entre vida y muerte. En ese centro verdaderamente todos somos uno, pero ese centro permanece velado, permanece en silencio. Vayamos pues al centro, siempre acompañados de deidades positivas, de deidades protectoras, de deidades de luz, para estar seguros. ¿Por qué? Bueno, pues porque también hay bien y hay mal, ¿eh? Hay buenos espíritus y hay malos espíritus, y los malos espíritus les encanta molestar y les encanta presentarse muchas veces como ángel de luz. Entonces, bueno, pues hay que saber tener también discernimiento. Si uno invoca y llama de nombre eso, como les decía, ahí está. No quiere decir que no exista o que no sea real.
El hecho de que el fuego no queme al fuego no quiere decir que si yo le meto la mano no me va a quemar, no. El hecho de que si yo nombro a San Miguel Arcángel, que si yo nombro a los bodhisattvas, a Jason Kappa, o no sé, a quien ustedes gusten y manden, no quiere decir que no exista, o que no sea real, no. Lo que estoy señalando es que hay una vacuidad inherente a todo y a todos. Y ahí es a donde podemos entrar de manera voluntaria, utilizando nuestra inteligencia y nuestra memoria para tener un camino de verdad, una solución de verdad. Bueno, pues eso es algo que se puede hacer de manera muy simple, ¿no? Lo que sigue es un estado más o menos de ensoñación. Esto no sé si practican la meditación o si practican la yoga o si practican la oración, a lo mejor les ha pasado alguna vez que medio que se empiezan a quedar dormidos y empiezan a aparecer imágenes. No necesariamente tienen que tener una postura tal o una técnica de meditación tal. Yo creo que lo más importante de todo esto es la respiración, vaya. Si uno aprende a observar la respiración, uno se puede montar sobre eso y acceder a las otras realidades. Vaya, observen a una persona dormida y vean cómo es su respiración. Cambia definitivamente de como cuando la ven en vivo y de manera cotidiana. La respiración sí es un vínculo muy importante con el mundo espiritual. De hecho, en el chamanismo, casi siempre cuando uno está haciendo una limpia, pues lo que limpia es el elemento aire. O si dice que alguien tiene un mal aire, para decir que tiene un mal espíritu. Aire, espíritu, respiración, conexión con otros mundos espirituales, está todo relacionado. Entonces, bueno, pues pueden ustedes recurrir a una silla como estas, porque pues es más o menos segura, ¿no? Si se empiezan a tambalear, no se vayan a caer o a lastimar. Conforme vayan agarrando pericia, lo pueden hacer sentados en un banquito, en un zafu. Pero es algo que poco a poco se puede ir adquiriendo si lo practican de manera metódica. Entonces, no es ninguna técnica como tal, sino es una facultad humana que reside en todos nosotros y que nos pertenece y podemos ejercer o no, ¿no? Más allá de una técnica. Bueno, retomando, incubarse. Uno puede ir al templo considerando este centro que les estoy diciendo, vaya. No tienes que salir y tomar un avión y llegar a España y caminar 400 kilómetros haciendo el camino de Santiago para llegar a la iglesia y entonces incubarte, ¿no? No. Con esto que les estoy diciendo de que el centro está en todas partes, la divinidad está en todas partes, los santos están en todas partes. Entonces, empiezan por esta pequeña invocación, cierran sus ojos y empiezan a imitar más o menos un ritmo de respiración de dormido. Más o menos. Poco a poco. Pero ustedes regresen cada vez que su mente se distraiga, regresen a ese centro. ¿Cómo se regresa a ese centro? Bueno, pues con esta simple reflexión del fuego que no quema, del agua que no moja, del ojo que no ve al ojo. ¿Ok? Una y otra vez, pacientemente, pacientemente. Esto, bueno, requiere, como les decía al principio, de su bodhicitta, de su firme determinación, de esta fe que
que es inamovible. Tienen que tener idealmente también un entusiasmo, así que bueno, pues yo les recomendaría que se entusiasmen, que se alegren y que respiren de una manera profunda en la certeza de que la respuesta va a venir y de que no hay manera de que no venga. Ese es el ingrediente también sin el cual no suceden este tipo de cosas. Todo este tipo de experiencias, mayormente, son para la gente que tiene fe, que puede creer. Vaya, en nuestro idioma también la palabra creer es muy diciente, ¿no? Creer, crear. Créanlo. Crean que es posible. Crean que el principio de la creación es el amor. Crean que sí hay un ser todopoderoso, amoroso, que ha creado seres amorosos también, que se han acercado a Él, que se han iluminado, que se han liberado de alguna manera de la rueda del samsara y las reencarnaciones, o del sufrimiento, del valle de lágrimas, o bueno, no sé, como sea su tradición. Abóquense a eso. Y tarde que temprano, de verdad, van a empezar a aparecer o a hacerse manifiestos en su vida estos santos, estos espíritus protectores, ya sea que les den una estampita, les den un escapulario, les den una imagen, lo vean por ahí en algún lugar donde vayan caminando y dicen, ay, mira, yo justo invoqué la presencia del Buda, Sakyamuni, o cualquiera de los Budas, y se les aparece y empieza a estar presente en su vida. Presente. Ante este centro que les estoy queriendo mostrar, esta vacuidad, también la designación presente, pasado, futuro. ¿Qué es el presente? El pasado, el futuro. ¿Qué son las emociones? ¿Qué son los pensamientos? ¿Qué soy yo? ¿Qué son los objetos? Etcétera. Habitar el misterio. Habitar el misterio que está ahí de manera inmediata, que nos resulta de alguna manera incognoscible y que se vuelve la puerta de acceso al más allá y a la experiencia de tipo espiritual. Volteen a ver las plantas que están en su casa. Tienen un nombre, sí, claro. Pero ¿qué les dice la planta en sí? Vaya, yo no digo que la planta hable, hablamos nosotros. Si sabemos entender el lenguaje de las plantas, las piedras no hablan, hablamos nosotros. Si sabemos entender el lenguaje de las piedras. ¿Y en dónde está eso? ¿Cómo se vuelve posible esto? ¿Cómo los chamanes, por ejemplo, antiguamente llegaron a encontrar la solución a alguna enfermedad mezclando tal y cual planta? ¿Cómo supieron? No había laboratorios, no había manera de que conocieran las moléculas, las sustancias. ¿Cómo supieron? Bueno, pues más o menos utilizando una técnica como la que les estoy diciendo. Se hace un vacío. Ante el misterio, uno queda sorprendido, uno queda perplejo. Y el misterio no es algo que esté ahí alejado de nosotros, una serie de fenómenos paranormales. No, es algo tan inmediato que, bueno, pues precisamente la función de la mente racional es hacerlo cotidiano y hacerlo accesible. Pero no lo agota. Es imposible agotarlo. Entonces, bueno, ya les comenté cómo primero uno hace su invocación. Si es de noche y uno ya está muy cansado, bueno, pues se va a dormir, de preferencia en un lugar que esté, pues no muy cómodo. Otra es, pues en una tarde, sentarse. Se pueden sentar
en un banquito de meditación o en una silla cómoda, en un reposet, que, pues vaya, uno nunca alcanza sueños tan profundos, ¿no? Si no está tan cómodo. Esa es otra. Y la tercera, que les recomiendo que hagan por lo menos una vez en la vida, es que sí vayan y se incuben de a de veras. Hagan una peregrinación, si pueden con algo un poco pues también estricto, como un pequeño ayuno, o unas horas de comer. Vaya, ni siquiera tiene que ser una peregrinación de tantos días. Pueden caminar, ¿qué? 10 kilómetros. 10 kilómetros en un día, sin agua, sin haber desayunado. Y llegan al templo o al lugar en donde hay una representación de esta deidad. Llegan ahí, se instalan, pueden llevar un mat de yoga, una colchoneta o lo que sea, lo llevan a cuestas. Pueden llevar una pequeña ofrenda, también, una flor, un alimento. Y fíjense, hay una doble ofrenda, hay un doble sacrificio. El objeto que le lleven y lo que están haciendo dentro de ustedes mismos como acto de voluntad. Llegan al lugar, se sientan. En el lugar están ciertos de que habita la divinidad, de que habita el espíritu. Cierran sus ojos y empiezan a imitar más o menos la respiración que tiene uno cuando está dormido. E inevitablemente va a venir. Eso es lo que tienen que saber. Esta es la actitud con la que tienen que hacerlo y con la que tienen que llegar. No pueden no pasar. No puedo no ser escuchado y no puedo no ser atendido. ¿Por qué? Pues porque estoy creyendo yo en el bien, este bien subsistente en toda la creación para aquel que lo toma. Porque uno puede decir que no a ese bien y bueno, pues ya sabemos los efectos que eso tiene, ¿no? Malos entendidos, guerras, etc. Hay algo más. Uno, por medio de la práctica regular, uno puede empezar a ver la realidad desde este observador. Es paradójico, ¿no? Porque les estoy diciendo que, bueno, pues a ver, ¿en dónde está el yo? Y no lo encontramos, ¿no? Así como no encontramos al juguete ni al Enterprise. ¿Dónde está el yo? Bueno, no quiere decir que no exista. No. Lo que estoy tratando de señalar nada más es el límite del lenguaje, recuerden eso. Bueno, entonces, este observador es el único que puede ser, siendo un sujeto, puede ser objetivo. Es decir, de alguna manera imparcial, pero es solo de alguna manera. Como sujetos, pues bueno, nuestra condición es ser siempre subjetivos, ¿no? Sin embargo, conociendo la naturaleza de los fenómenos, conociendo la naturaleza de nuestra propia persona, esta vacuidad, podemos enfrentar cualquier circunstancia. Y bueno, hay quien, por ejemplo, hace el juego de las palabras, ¿no? Dice, bueno, pues uno puede decir que tiene un problema porque tiene una circunstancia que resolver, cuando pues vaya, pues es una circunstancia que resolver. Si lo nombras un problema, bueno, pues tiene una fuerza, ¿no? Tiene una forma que además pues ha tenido mucho que ver con la propia experiencia y el camino de vida que hayamos llevado. Sin embargo, muy importante que esto de vacuidad nos invada o nosotros vayamos de tiempo en tiempo durante el día. Y toma un segundo. Es así como dar un restart a la computadora, como cuando ya está trabada, bueno, pues hay que reiniciarla, ¿no? Bueno, pues más o menos, creo que es una buena analogía. Vacuidad, empezar de nuevo, el principio, volver al principio.
Bueno, pues esto que he estado ahí hablando con ustedes, eh, tiene que ver con medicina, con los sueños y la medicina que puede haber en los sueños. A ver, unas preguntas. Dice, explica un poco más los sueños lúcidos. ¿Qué es un sueño lúcido? Bueno, para tener un sueño lúcido, lo que uno no puede perder es la memoria. Uno no puede perder la memoria de que se quedó dormido. Y por eso yo les decía que es importante que puedan estar un poco incómodos, porque el cuerpo, la sensación corporal va a ser la herramienta que les va a ayudar a recordar que están durmiendo y que lo que está pasando en imagen es un sueño. Es muy fácil, ¿no? Sin hacer tanta técnica de visualización, porque vaya, hay unos libros en donde visualizan y hay luces, y etcétera. Bueno, pues yo lo que he encontrado es que es mucho más fácil e inmediato que si se acuestan en una postura más o menos incómoda, de verdad que se acuerdan que se quedaron dormidos y que están incómodos. Y bueno, pues a veces el cansancio no permite que uno se mueva y uno se quiere mover y hay esa conciencia. Esa conciencia es el clic de la memoria de estoy dormido. Y entonces, bueno, pues de alguna manera uno se despierta en el sueño y empieza a andar y ahí, bueno, pues las posibilidades también son infinitas. Uno puede ir a visitar, uno puede volar, uno puede encontrar, uno puede invocar. Vaya, si les toca un sueño lúcido y además pueden hacer una invocación, de verdad que es de las mejores experiencias de sueños lúcidos que pueden llegar a tener. Otra recomendación que les voy a hacer es que, pues bueno, pues tampoco abusen. El sueño tiene una función reparadora y esa es la función primaria, ¿no? Reparar, de alguna manera morir al aquí y resucitar a la mañana siguiente, ¿no? Con nuevos bríos. No, el hecho de esta bodichita, de este ánimo invencible, pues bueno, pues que tampoco los vuelva insomnes, ¿no? O les quite la paz, o les quite el sueño, o los obsesione como tal. No. Yo les recomiendo, de hecho, que hagan quizás este tipo de prácticas un día sí, un día no, y ahí poco a poco la mente se va entrenando junto con el cuerpo, queda aprehendido, queda incorporado y se empieza a dar de manera natural. Entonces después, para el que verdaderamente quiera seguir avanzando en este camino, están todos estos relatos, por ejemplo, de Frank Fullscrow, Cuervo Loco, que usaba una venda negra, ¿no?, para tratar a sus pacientes para ver. Se tapaba los ojos con una venda negra para ver. Entonces se sentaba enfrente de la gente, se ponían las piernas juntas, las manos en el regazo, y el abuelo, Cuervo Loco, estaba envuelto viendo. Por supuesto que necesitaba entrar a una especie de trance y primero cantaba o tocaba su tambor. Hay muchas herramientas, de hecho yo les voy a dejar un link aquí abajo de unos tambores chamánicos, que también son una muy buena herramienta. Vaya, si no se quieren lastimar el cuerpo, tienen alguna cuestión física, bueno, pues lo pueden hacer a través también del oído. Es una grabación de unos tambores chamánicos especialmente diseñada para eso, que diseñó este señor que se llama Michael Harner. Hay dos versiones, hay una versión de 15 minutos, hay una versión de 30 minutos. Yo les recomiendo que empiecen con la de 30, y la de 15 pues es así como cuando uno ya está más versado, más practicado, pues puede entrar mucho más fácil, ¿no? Y tiene muchas ventajas porque pues tienes un límite marcado, ¿no? Y no te vas a perder quién sabe cuánto tiempo, cuántas horas. Y te recuerda que es una práctica. Entonces los tambores van sonando a diferentes ritmos. Primero empiezan a un ritmo más o menos rápido, después baja un poco y después vuelve a subir. La visualización que hace Michael Harner es que
imagines que vas caminando sobre la tierra y que te dejas caer en un hoyo, que te dejas caer. ¿Qué es la meditación Zazen? Dejar caer mente y cuerpo. Dejarse caer. Ahora, Michael Harner aprendió con unos chamanes amazónicos, ¿no? Y en esta concepción del mundo amazónica y de estos chamanes está el mundo de los muertos, para el cual nosotros vivimos en el cielo y además, pues para nosotros hay un cielo, que hay otros seres superiores. El hecho de que hagan un hoyo en la tierra, en su imaginación, es precisamente entrar dentro de la dinámica de ese mito, ¿no? El mito es una forma de aprender la realidad, porque vaya, es curioso cómo esas realidades trascendentes van tomando diferentes formas dependiendo la tradición, y hay relatos de varios místicos, ¿no? Que hablan de que pues efectivamente hay un cielo y que en ese cielo existen y coexisten todas las religiones. Están los relatos de Ibn Arabi, están los relatos de Emanuel Swedenborg, y coinciden en lo mismo, ¿no? Jamás se conocieron, jamás hablaron, jamás estudiaron y coinciden. Bueno, entonces en este ejercicio de Michael Harner se dejan caer y hacen eso, ¿no? Se dejan caer hasta que ¡pum! Sienten que flotan o se van a dar cuenta de que se quedaron dormidos o que ya están en un estado de ensoñación en donde las imágenes se presentan de manera automática, uno no hace el esfuerzo como tal de traer la imagen. El uso correcto de la imaginación se refiere no a bagatelas, no a pues para empezar, no hacer daño a nadie. Pero para continuar, yo no me estoy refiriendo a hacer el uso de la imaginación para atraer el número ganador de la lotería. No, para nada. El uso correcto de la imaginación es muy simple, vaya, es saber que las imágenes que ponemos en nuestras mentes, pues vaya, son reales, existen. Si yo les digo un elefante rosa, a lo mejor no existe de manera literal, ¿no? De litos, piedra. No, pero es real, ustedes son reales. Bueno, las imágenes pues, bueno, también son reales y son herramientas muy útiles para resolver desde problemas muy físicas o espirituales. Yo les recomiendo este autor que les acabo de mencionar, que se llama Michael Harner. Se llama La senda del chamán, su libro. En cuanto a la profundización de todo esto que les estoy diciendo también de la incubación, hay un libro que escribe el autor que se llama Peter Kingsley, que creo que se llama Mundo, Magia y Memoria. Si no, como sea, se los vamos a dejar ahí escritos para que lo puedan conseguir. Están los relatos de San Sofronio de Jerusalén, que es de ediciones Sígueme, y tiene 70 relatos por incubación. La técnica, de verdad, es demasiado simple, no tiene mayor cosa. El ingrediente sin el cual no sucede nada, absolutamente nada en el mundo físico, empresarial, ni nada, es la fe, ¿eh? Si uno no cree en lo que está haciendo, bueno, pues ¿para qué lo hace, no? Entonces, bueno, vamos a ver si hay más preguntas o alguna cuestión más que aparezca ahí en el chat. Vamos a dar un minuto. Bueno, sin más por el momento, entonces, pues yo les doy yo les doy las gracias por este... Pregunta que si cuando sueñas lúcidamente descansas. Sí descansas la mayoría de las veces, ¿eh? Porque bueno, pues uno se puede enfrentar a diferentes situaciones. Si uno recibe un ataque durante un sueño lúcido, híjole, pues puede ser terriblemente desgastador y hasta uno se puede enfermar, ¿eh? Me ha pasado. O uno puede amanecer, de hecho, hasta con heridas. También me ha pasado. Pero por eso es muy importante esto que les estoy diciendo,
de iniciar siempre tomando refugio en la sangha o en los santos o en la deidad protectora. Las veces que yo tuve estos cansancios o estas heridas, pues yo era bastante inexperto y no, ni hubo oración ni nada, y simplemente me encontré en ese estado y me tocó una revolcada de aquellas. Entonces, bueno, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Bueno, pues perfecto. Yo les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su tiempo. A nombre del equipo aquí de Agnis, les damos las gracias. Que tengan un bonito fin de semana y bonitos sueños.